Parque de la Madre, donde estaba el cementerio en 1889. Ese mismo parque del que ya hablamos en el episodio anterior. Hace dos episodios, sí. Y pues es un monumento. Yo creo que todas las ciudades tienen su Parque de la Madre, que involucra pues esa relación madre-hijo, pero también está frente a una iglesia, la iglesia de Chilla, Nuestra Señora Madre, porque el machaleño es católico. Entonces, nada, es también como una especie de símbolo a esto. Pero nosotros creo que somos la ciudad con no mucha extensión territorial, que tenemos 2 parques de la madre. Porque si bien es cierto, el otro se encuentra en Puerto Bolívar, pero pertenece a un Jamachala. Pero volviendo al de acá, el del frente de la iglesia de Chilla. Hay 3 parques de la madre, de hecho. ¿Sí? ¿Cuál es el otro? La mamita de los fumones. Loco. Entonces el Parque de la Madre no creo que se podría, más allá de la historia que se construyó encima de un cementerio, que en tal cementerio estuvo el padre Teófilo Dávila, pues la historia, el hecho de construirlo frente a una iglesia representa mucho al criterio y la cultura en sí machaleña. De ser muy cristianos, ser muy hogareños, tener respeto a la familia y sobre todo la madre es lo primero. A la madre. Claro. Porque si no te mandan a la madre... Te mandan al Tanque Rojo, por ejemplo, que nos vamos ahora al Tanque Rojo para conversar sobre la ferroviaria mismo. Claro. Pues. Hablamos de aquella época donde en Machala había un ferrocarril y que recorría varios puntos de la ciudad. El Tanque Rojo, recordado por aquel batido con tostada de $1. Ah, de $1, el video que sacaste de $1. Claro, yo me acuerdo que antes entrenaba, jugaba fútbol y jugaba en Fuerza Amarilla. Yo salía de ahí y nos dejaba a las 12, porque nosotros veníamos al fondo, nos dejaba a las 12 por ahí por el centro. Entonces todos los peloteros, su batido con tostada, hermano. Claro. Batido de guineo con su tostada. Siempre cruzábamos por ahí, eran más pelados. Veía pues el Tanque Rojo. ¿Y este man qué onda? ¿Qué hace un tanque ahí? También fue restaurado. Claro, fue también restaurado porque el tanque ya estaba hecho pedazos. Y el piso mismo, todo estaba feo. Ese parque y bueno, la mayoría de parques que hemos nombrado fueron en su momento pues restaurados. El Parque de la Madre, que regresemos un poquito, dale reversa, chofer. Era cerrado. Era cerrado. Claro. En realidad todos los parques eran cerrados. Ajá. El Parque Central también era cerrado. Sacaron. Claro. Y esos fierros los trajeron, lo del Parque del Central. Si no me equivoco... fueron de Alemania esos. De Alemania, no fueron de Francia. No, eran de Alemania, claro. Y fue en el boom... Yo me sé esa historia. ¿Sí? En el boom bananero... Claro, porque todavía no llegamos ahí al regreso. Pero bueno, ¿en el Tanque Rojo qué pasó? En el Tanque Rojo pues también llegó la regeneración urbana de Carlos Faiqués Batallas y se pudo embellecer un poquito más el sector. Que sí, efectivamente, cuando el parque aún no estaba regenerado era una cuna de fumones y borrachos. Que yo cuando era pelado le tenía miedo a los fumones y a los borrachos y ahora son mis panas. Si no me equivoco, fue el principal punto para el agua. Para que pueda llegar el agua al ferrocarril. El ferrocarril llevaba agua y toda la vaina. Y también distribuía para el sector de por ahí, los que vivían por ahí. Ahí estaba pues la fuente del Tanque Rojo. La Tanque Rojo, claro.